Número 15. León. El león es posiblemente el depredador más icónico de la Tierra y aún así ocupa el último lugar de esta lista, lo que dice mucho sobre lo extraordinarios que son los animales que están por encima de él. Su mordida tiene una fuerza de 650 psi, suficiente para causar daños graves, pero no lo bastante como para colocarlo entre las mordidas más poderosas del planeta. El método de caza del león no depende de la fuerza de la mandíbula, sujeta la garganta de la presa y la asfixia, a veces durante más de 10 minutos hasta que todo se detiene. La mordida funciona como agarre, no como trituradora. La fuerza bruta casi no importa en cómo ocurre realmente la muerte. Lo que mucha gente no sabe es que una hiena, un animal que el león domina social y físicamente la mayoría del tiempo, puede morder casi el doble de fuerte. El rey de la selva tiene una de las mordidas más débiles entre los grandes depredadores de su tamaño. Número 14. Tigre. El tigre es el felino salvaje más grande del planeta y su fuerza de mordida de alrededor de 1050 psi refleja un depredador diseñado para matar de una manera muy distinta a la que la mayoría imagina. No estrangula como el león, muerde directamente la parte trasera del cuello, apuntando a la médula espinal o se aferra a la garganta. El golpe mortal es preciso, no prolongado. Una sola mordida, colocada correctamente, termina el encuentro. Los tigres tienen la apertura de mandíbula más amplia de todos los grandes felinos. Esa capacidad, combinada con la fuerza detrás de ella, les permite atacar puntos letales en animales tan grandes como el gaur, que puede pesar más de 1 tonelada. Pero la mandíbula es solo parte de la ecuación. Los tigres cazan solos. No hay una manada para terminar lo que comenzó. Cada caza tiene que funcionar en el primer intento serio. La mordida tiene que ser suficiente, y normalmente lo es. Número 13. Hiena manchada. La hiena manchada vive en gran parte del África subsahariana y es uno de los animales más subestimados del planeta, por las presas, por otros depredadores y por la mayoría de las personas que hablan de ella. Su fuerza de mordida ronda los 1100 psi, pero lo más impresionante no es el número, sino lo que hace con él. Las hienas consumen huesos regularmente. No solo los rompen para sacar médula, los comen y los digieren por completo. Sus excrementos son blancos debido al enorme contenido de calcio. Aprovechan lo que dejan leones, leopardos y perros salvajes, extrayendo nutrientes que otros animales no pueden procesar. La mandíbula está construida de forma distinta a la de la mayoría de los carnívoros, hocico más corto, molares más anchos. Toda la estructura está orientada hacia una trituración continua y poderosa, no hacia perforaciones rápidas. Las hienas cazan la mayoría de sus propias presas, contrario a la imagen de simples carroñeras, y lo hacen con una mordida que hace parecer débiles a muchos superdepredadores. La reputación nunca alcanzó a la biología. Si te está gustando la lista hasta ahora, dale like y suscríbete. De verdad ayuda muchísimo. Bien, sigamos. Número 12. Gorila. El gorila nunca evolucionó para cazar absolutamente nada. Es completamente herbívoro. Frutas, hojas, cortezas y tallos. Y aún así, genera una fuerza de mordida de aproximadamente 1300 psi, más fuerte que la de la mayoría de los depredadores ápice del planeta. Los músculos de su mandíbula están diseñados para procesar vegetación dura y fibrosa en ambientes donde los alimentos realmente son difíciles de triturar. Tallos gruesos, corteza dura, semillas que requieran fuerza constante para romperse. Todo el cráneo está estructurado alrededor de la mordida. Una gran cresta sagital en la parte superior de la cabeza sirve como punto de anclaje para los músculos mandibulares. Cuanto más grande la cresta, más poderosa la mordida. Los gorilas también usan los dientes en confrontaciones, mostrándolos como amenazas y ocasionalmente mordiendo durante peleas entre machos rivales, pero esa es una función secundaria. El mordedor más poderoso entre los grandes simios llegó hasta ahí comiendo plantas. Nunca necesitó cazar nada para desarrollarlo. Número 11. Tiburón toro. El tiburón toro vive en aguas costeras cálidas alrededor del mundo y entre todos los tiburones vivos posee la mayor fuerza de mordida en relación con su tamaño corporal, alrededor de 1350 psi en un adulto mediano. No es el tiburón más grande, tampoco el más rápido. Lo que tiene es una mandíbula inusualmente ancha y robusta, con dientes planos y fuertes, diseñados más para sujetar que para cortar limpiamente. Muerde y sacude, desgarrando tejido mediante fuerza bruta, en lugar de precisión. Los tiburones toros son responsables de más ataques a humanos que cualquier otra especie de tiburón, en parte por los lugares que frecuentan. Pueden sobrevivir en agua dulce. Han sido encontrados cientos de
de kilómetros río arriba en el Amazonas, el Mississippi y el Ganges, siguen ríos donde ningún otro tiburón puede entrar. La mayoría de los ataques de tiburón ocurren en aguas poco profundas y turbias cerca de la costa. Ese es territorio del tiburón toro. No necesita ser el más fuerte del océano, solo necesita ser el que aparece. Número 10. Jaguar. El jaguar vive en América Central y el Sur, y es el único gran felino del planeta que no mata por asfixia, mata mordiendo directamente el cráneo. Su fuerza de mordida ronda los 1500 psi, la más alta de cualquier gran felino. El cráneo es más ancho y robusto que el de un león o tigre, con músculos mandibulares diseñados para fuerza pura antes que velocidad. Cuando un jaguar muerde, no está sujetando, está aplastando. Caimanes, tortugas de río, presas blindadas, el jaguar ataca animales que otros depredadores no pueden manejar porque el caparazón o el cráneo representan un obstáculo. Para el jaguar, el cráneo no es el problema, es el objetivo. Una sola mordida limpia atravesando el cráneo hasta el cerebro, instantánea, sin asfixia, sin lucha prolongada. Evolucionó una mordida tan poderosa que convirtió la parte más resistente de un animal en el punto más fácil de entrada. Número 9. Hipopótamo. El hipopótamo es herbívoro. Se alimenta casi exclusivamente de pasto y aún así tiene una fuerza de mordida cercana a los 1800 psi, impulsada por colmillos que pueden alcanzar 50 centímetros y una mandíbula capaz de abrirse casi 180 grados. Esos dientes no sirven para alimentarse, existen únicamente para el combate. Machos rivales peleando por territorio en los ríos o disputas por acceso al agua durante la temporada seca. Cuando un hipopótamo abre la boca y la cierra sobre algo, no está intentando comérselo. Los hipopótamos matan más personas cada año en África que casi cualquier otro gran animal, no porque cacen, sino porque son extremadamente territoriales en el agua y capaces de correr hasta 32 kilómetros por hora en tierra durante distancias cortas. La boca más peligrosa de África pertenece a un animal que solo la usa para comer hierba. Todo lo demás es simplemente una advertencia que alguien no tomó en serio. Número 8. Alligator americano. El alligator americano vive en el sureste de Estados Unidos, y la diferencia entre cómo funciona su mandíbula al cerrar y al abrir explica casi todo sobre para qué fue diseñado. Su fuerza de mordida alcanza aproximadamente 2125 psi, suficiente para aplastar huesos y romper completamente el caparazón de una tortuga. La fuerza al cerrar es extraordinaria. Los músculos encargados de abrir la mandíbula son casi vestigiales en comparación. Un cuidador entrenado puede mantener cerrada la boca de un alligator con una sola mano. Cero peligro en esa dirección. Toda la potencia va en un solo sentido. El alligator no mastica, no tiene movimiento lateral en la mandíbula. Sujeta, mantiene, y si la presa es demasiado grande para tragarla entera, gira sobre sí mismo en el agua hasta arrancar pedazos. El famoso giro de la muerte no es agresión, es un método de alimentación. La mordida se cierra y no suelta. Ese es todo el diseño. Número 7. Cocodrilo de agua salada. El cocodrilo de agua salada es el reptil vivo más grande del planeta y posee la mayor fuerza de mordida medida directamente en cualquier animal vivo, alrededor de 3700 psi en pruebas controladas. Puede alcanzar hasta 7 metros y superar 1 tonelada de peso. Vive en el norte de Australia, el sudeste asiático y partes del sur Asia, en ríos costeros, estuarios e incluso mar abierto. Es capaz de recorrer cientos de kilómetros entre islas, atravesando océano abierto. Su método de caza es casi completamente paciencia. Permanece inmóvil en la superficie del agua durante horas. Cuando una presa se acerca lo suficiente, ataca en una fracción de segundo, muerde y arrastra todo al agua. La mordida se mantiene, el animal se ahoga. Como el alligator, la fuerza para abrir la mandíbula es insignificante. Toda la potencia está en el cierre. El reptil vivo más grande mata haciendo prácticamente nada hasta el momento en el que lo hace todo al mismo tiempo. Número 6. Tiburón blanco. El tiburón blanco patrulla aguas costeras frías de todos los grandes océanos, y su fuerza de mordida, de aproximadamente 4000 psi, no fue medida de manera creíble hasta 2008. Todo lo publicado antes se basaba en datos incompletos. La cifra de 2008 provino de modelos computacionales construidos a partir de escaneos CT del cráneo y la musculatura mandibular de un tiburón blanco. Los científicos introdujeron la anatomía, ejecutaron la simulación y obtuvieron el número.
No fue una prueba directa en vivo, pero sigue siendo la estimación más confiable disponible. Los dientes del tiburón blanco son triangulares y aserrados, diseñados para cortar carne, no para triturar. La mordida no necesita sujetar. Corta, se retira y espera. La presa sangra, el tiburón regresa cuando es seguro. Un gran tiburón blanco adulto puede dar una sola mordida y esperar a que el resultado termine el trabajo. La mordida en sí casi es secundaria. Lo que ocurre después es el verdadero punto. Número 5. Cocodrilo del Nilo. El cocodrilo del Nilo vive en gran parte del África subsahariana y ha mantenido su posición como uno de los grandes superdepredadores del planeta prácticamente sin cambios durante más de 100 millones de años. Su fuerza de mordida ronda los 5000 psi. Su ácido estomacal está entre los más corrosivos registrados en cualquier vertebrado, capaz de disolver huesos, cuernos y pezuñas. Casi nada de lo que entra en un cocodrilo del Nilo vuelve a salir reconocible. Mata usando el mismo método que el cocodrilo de agua salada: paciencia, velocidad y sumersión, pero opera en algunos de los entornos con mayor concentración de presas de la Tierra. La migración de ñus del Serengeti cruza sus ríos cada año. Cientos de miles de animales entrando al agua en momentos completamente predecibles. Algunos cocodrilos individuales han aprendido exactamente dónde colocarse y en qué época del año hacerlo. No persiguen, solo saben dónde está el río. Número 4. T-Rex. Tyrannosaurus rex vivió en lo que hoy es el oeste de Norteamérica hace entre 68 y 66 millones de años, y su fuerza de mordida, estimada en aproximadamente 8000 psi en un estudio de 2017, es la más alta jamás registrada en cualquier animal terrestre vivo o extinto. La cifra de 2017 provino de modelos biomecánicos detallados basados en anatomía fósil real. No era una simple suposición, era una reconstrucción basada en huesos, puntos de inserción muscular y mecánica mandibular medida directamente en especímenes auténticos. Con 8000 psi, T-Rex podía atravesar huesos y extraer la médula desde el interior. Excrementos fosilizados atribuidos a T-Rex contienen fragmentos de huesos triturados. No solo mordía a sus presas, consumía literalmente el esqueleto. Sus dientes no eran cuchillas, eran gruesos, redondeados y aserrados, diseñados para destruir material denso en lugar de cortar tejido blando. Una mordida así, en un animal de ese tamaño, significaba que casi nada de lo que atrapaba conservaba opciones estructurales. Número 3. Mosasaurio. Mosasaurus vivió en lo que hoy son el Océano Atlántico y mares cercanos hace entre 70 y 66 millones de años, y fue el depredador marino dominante al final del Cretácico, la respuesta del océano a T-Rex. Las estimaciones de fuerza de mordida para grandes ejemplares oscilan entre 13.000 y más de 18.000 psi, calculadas mediante modelos biomecánicos y no mediciones directas, como ocurre con la mayoría de los animales extintos. Lo que hacía inusual la mordida del mosasaurio no era solo la fuerza, sino su estructura. Tenía dos conjuntos funcionales de dientes, una fila en las mandíbulas superior e inferior y una segunda fila incrustada en el paladar. Nada de lo que atrapaba podía retroceder. Se extinguió en el mismo evento que acabó con T-Rex. Un solo impacto. Todo lo que superaba cierto tamaño desapareció en un instante geológico. El océano perdió a su superdepredador de la noche a la mañana. Número 2. Megalodón. Megalodón vivió en océanos cálidos alrededor del mundo hace entre 23 y 3.6 millones de años, y su fuerza de mordida, estimada en alrededor de 40.000 psi, es la más alta jamás calculada para cualquier tiburón y una de las mayores atribuidas a cualquier animal en el registro fósil. La cifra proviene de estudios de escala basados en dientes y estructura mandibular, comparados con la mecánica de mordida de sus parientes vivos más cercanos. Nunca se ha encontrado un esqueleto completo de megalodón. El cartílago no se fosiliza fácilmente. Lo que existe son dientes. Algunos llegan a medir hasta 18 centímetros. La circunferencia de la mandíbula de un adulto grande se estima en unos 3.3 metros. Con 40.000 psi, la mordida de un megalodón no cortaba huesos, los comprimía y los hacía estallar. La razón exacta de su desaparición hace unos 3.6 millones de años todavía no está completamente resuelta. Océanos más fríos, colapso de poblaciones de presas, competencia con depredadores más pequeños y rápidos. Lo que sea que acabó con él, no fue algo que pudiera morder de vuelta. Número 1. Doncleosteus. Doncleosteus vivió en lo que hoy son las aguas de Norteamérica
Europa y el norte de África hace entre 358 y 382 millones de años, convirtiéndose en uno de los depredadores ápice más antiguos jamás documentados y el mordedor mecánicamente más devastador en la historia de la vida. No era un tiburón, era un pez placodermo acorazado que podía alcanzar hasta 6 metros de largo, cubierto por gruesas placas óseas interconectadas alrededor de la cabeza y el tórax, y no tenía dientes. En lugar de dientes, poseía cuchillas óseas autoafilables fusionadas directamente a las mandíbulas. A medida que los bordes se desgastaban con el uso, el hueso se fracturaba de una forma que volvía a exponer constantemente superficies cortantes afiladas. Las cuchillas se mantenían solas. Un estudio de 2006 calculó que su mandíbula podía cerrarse en unos 20 milisegundos, generando una succión que arrastraba a la presa hacia la boca antes de que la mordida siquiera impactara. Las estimaciones de fuerza en la punta de las mandíbulas superan los 8.000 newtons, y algunas reconstrucciones sugieren cifras aún mayores. No mordía a sus presas, abría la boca y las presas llegaban solas. Nada en su océano tenía una respuesta contra él. Se extinguió hace 359 millones de años durante un evento de extinción masiva que eliminó aproximadamente el 75% de todas las especies de la Tierra. La mordida más poderosa de la historia no terminó por algo capaz de enfrentarlo, sino por el propio planeta. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de suscribirte y deja sugerencias para el próximo video en los comentarios.